tablas. Uno, hallar la constante de equilibrio a 25 grados centígrados. Y dos, hallar la entalpía, entropía y energía libre de Gibbs para esta reacción química que va a utilizar el simulador, ¿no? Que mezcla cloruro férrico con tiocianato de sodio para formar el complejo coloreado tiocianato ferroso de sodio. Entonces, para eso, chicos, vamos a ingresar a esta página. Vamos a copiar. Copiamos y abriremos una. Abrir un navegador. Listo, ya está abierto el navegador, creo. A ver, les mostraré el dichoso navegador. ¿Qué debe ser este? Espero no mostraros la película que estoy mirando. A ver, así está bien. Aquí colocamos la página. Ingresamos. Y este es, chicos, el dichoso simuladorcito que vamos a utilizar el día de hoy, ¿no? Él también tiene cómo van a hacer, cómo se hacen los cálculos. Yo les voy a explicar cómo vamos a hacer los cálculos, pero lo interesante aquí es manejar este simulador. Este es el simulador que vamos a manejar, ¿no? Que mezcla cloruro férrico con tiocianato, normalmente suele ser tiocianato de sodio, para formar el complejo coloreado tiocianato o tiocianuro, ¿no? No sería, claro, no, está bien tiocianato, ¿no? Porque sí, está bien, tiocianato ferroso de sodio, ¿no? Que es el complejo coloreado. Estos dos son incoloros. Y estas dos están justamente aquí. Aquí está el cloruro férrico, que es incoloro, el tiocianato de sodio, que también es incoloro, y agua, obviamente, que también es incoloro, ¿no? Al mezclar estos tres se va a formar un complejo coloreado que con este fotocolorímetro o es un comparador en realidad, se tienen soluciones patrón a distintas concentraciones. Fíjense, con esto puedo colocar los tubitos de ensayo a distintas concentraciones que tiene preparado esta solución, desde hasta 0,05 molar y obviamente en estos rangos, ¿no? Desde 0,05, 0,01, así, de 5 en 5 va subiendo la concentración molar de las soluciones patrón, ¿no? Que tiene aquí las soluciones patrón. Y con esta podemos ir afinando un poquito más, ¿no? Para ir más o menos viendo cuál sería la solución que se ha generado al mezclar estas dos, el cloruro ferroso y férrico, mejor dicho, con tiocianato de sodio, ¿no? Para formar el complejo coloreado. Entonces aquí se maneja la temperatura, que por el momento el primer cuadro, si se fijan en la guía de laboratorio, debemos de dar la constante de equilibrio a 25 grados centígrados. O sea, para llenar la primera tabla, esta no lo modifican. Esto lo dejan así como está, 25 grados centígrados. Porque esto puede ir desde 5 grados, igual desde 5 en 5, de 5 en 5, hasta 80 grados, desde 5 en 5 en 5 hasta 80, ¿no? Pero nosotros para la primera tabla lo vamos a dejar en 25 grados centígrados, ¿listo? Y aquí se colocan distintos volúmenes en este tubito de ensayo, que es de 10 mililitros, ¿no? Que es de 10 mililitros. Entonces, por defecto coloca ya agua, ¿no? Si coloco 1 mililitro de tiocianato y 1 mililitro de hierro, de cloruro férrico, obviamente para completar a 10 colocará 8 mililitros de agua por defecto. Y esto se puede ir corrigiendo desde 1 hasta 5 mililitros de 0,5 en 0,5. Fíjense, 1, 1,5, 2, 2,5, etcétera, hasta 5 como máximo. Lo mismo podrá hacer con cloruro férrico, hasta 5 como máximo. Eso significa que hay 9 combinaciones para cada uno o 9 posibilidades, para el otro también 9, o sea, 9 posibilidades para el tiocianato y 9 posibilidades para el hierro. En total, 9 por 9, 81 posibilidades. Existen 81 formas de poder hacer las combinaciones posibles entre estos dos reactivos. O sea, eh, de cada 81 se podría repetir un experimento, ¿ya? Ustedes son varios, pero es muy raro que en el mismo laboratorio, digamos, existan 2 o 3 informes idénticos. De esa manera también yo voy a saber que ustedes han jugado verdaderamente con este simulador, ¿ya? Porque este me permite hacer hasta 81 experiencias distintas, ¿ya? Eso ustedes deben de decidir, ¿no? De las 81 posibilidades,
En la guía de laboratorio debo de hacer 5. 5 escójanme, ¿ya? Yo, por ejemplo, para ahorita voy a escoger, no sé, de tiocianato le voy a colocar 5 y de hierro le voy a colocar 1, ¿ya? Ahora aquí están colocados las soluciones en estas buretas. Si voy a colocar, por ejemplo, 5 mililitros de tiocianato y el tiocianato está a la concentración preparada de 0,1 molar, como voy a hacer, como voy a colocar 5 en un volumen total de 10, obviamente estoy haciendo una dilución 1 en 2. Eso significa que de tiocianato estoy colocando 0,05 molar, ¿no? Y de este, por ejemplo, estoy colocando 1 mililitro de hierro. Si estoy colocando 1 mililitro de hierro en 10 mililitros, estoy haciendo una dilución 1 en 10. Si era de concentración 0,1, entonces será 0,01 molar. Esto de todas maneras, este simulador ya hace el cálculo directo. Yo estoy diciendo que del tiocianato va a ser 0,05 y del hierro va a ser 0,01 molar, lo que voy a colocar en este tubo, por efecto de la dilución en 10 mililitros. ¿Listo? Este botoncito es el que sirve para empezar el simulador. Pulsar el botón para iniciar. Este botoncito debo de pulsar para iniciar la reacción química. Y aquí va a colocar 4 mililitros de agua, 1 mililitro de, no, 5 mililitros de tiocianato y 1 mililitro de hierro. Es lo que va a colocar. ¿Listo? Entonces le vamos a pulsar el botón iniciar para mi caso hipotético. Yo escogí esto. Ustedes me van a hacer 5 experiencias. Conmigo solo vamos a hacer 1 para mostrarles cómo van a hacer el resto. Ustedes harán el resto. Ya yo los dejo a ustedes para que jueguen. ¿Ya? Entonces conmigo vamos a hacer esta posibilidad. De las 81 posibilidades, esta vamos a escoger. Iniciar. Fíjense lo que les decía, del tiocianato es 0,05 y del hierro 0,01, ¿no? Lo que les dije por efecto de las diluciones. Aquí está colocando el azul y fíjense, se forma el complejo coloreado, que es esto. Ahora, aquí se va a colocar las soluciones patrón, que yo, dependiendo de mi visión y dependiendo también, obviamente, de la pantalla que voy a utilizar para hacer esta simulación, pues veré la concentración, ¿no? No existen dos ojos que tengan la misma percepción de igualdad de color, ¿ya? Aquí estoy colocando la solución patrón, que vuelvo a decirles, con este va subiendo de 0,01 en 0,01, ¿no? Entonces, fíjense, voy a colocar el primer tubo patrón, y yo veo si se acerca o no. Tengo que ver lo más cercano en cuanto a color. A ver, de acuerdo a mí, ¿ya? Esto es de acuerdo a mi visión que yo poseo, ya, yo soy medio ciego, así es que ni modo, van a tener que confiar en mí. Ustedes, si ustedes pueden verlo mucho mejor, harán la afinación mucho más correcta, ¿no? Por ejemplo, para mí es muy claro, ahí parece que es muy oscuro, ahí definitivamente es muy oscuro, ¿no? Está por encima. Entonces, está entre este y esta para mí, ¿no? Entonces, este creo que ya pasó, entonces con esta le voy a bajar los tubitos de ensayo en cuanto a su concentración. Creo que es para mí ahí, creo que es muy bajo. Entonces voy a subir un poquito más y según mi ojímetro es ahí. Ustedes ya verán cómo afinan, ¿no? Yo, por ejemplo, para mí estos dos ya tienen la misma coloración. Eso significa que la concentración del tiocianato férrico, el complejo coloreado, estaría a la concentración de 0,009 molar. Si yo coloqué 0,05 de tiocianato y 0,01 de hierro. Esos datos me voy a anotar, ¿ya? Esos datos me voy a anotar para completar la tablita, ¿no? Entonces, estoy usando 0,05 molar de tiocianato y de hierro estoy usando 0,01 y el complejo coloreado, el tiocianato ferroso, está la concentración de 0,009 molar. Listo. Tengo ya esos datos, ahora voy a ir a la tablita que debo de llenar, ¿no? Vamos a llenar la tablita. Vamos a la tablita. Este creo que es. Entonces, fíjense acá. Entonces, fíjense, me van a hacer 5 experimentos. Un experimento, 2 experimentos, 3 experimentos, 4 y 5 experimentos. De las 81 posibilidades, ustedes deben de escoger 5. ¿Ya? Yo, por ejemplo, que vamos a hacer conmigo solamente uno, dije que del hierro estoy colocando 0,01 molar, ¿no? Aquí donde dice concentraciones iniciales, porque con eso empecé. 0,01 molar de hierro más 3 y utilicé tiocianato, concentración de 0,05 molar. Esto me anoto y esas son
las concentraciones iniciales de hierro y de tiocianato que utilicé. Y aquí ahora debo de llenar esta, que son las concentraciones en el equilibrio, cuando termina la reacción química. Cuando termina la reacción química, del único que tengo por el fotocolorímetro y por comparación de soluciones patrón, yo, de acuerdo a mi visión, yo digo que de tiocianato ferroso he obtenido casi lo similar a mi curva patrón, que corresponde a 0,009 molar, es lo que estoy indicando. Con esos datos debo de llenar estas dos por equilibrio químico, y con esos datos hallaré la constante de equilibrio. ¿Listo? Entonces, para eso, chicos, les voy a mostrar cómo vamos a hacer los cálculos para esta tablita. A ver, permítanme que les muestre más o menos cómo deberíamos de hacer estos cálculos. A ver, aquí vamos a tratar de jugar. Cómo más o menos deben de hacer para hacer su hoja de reporte, ¿no? Entonces, fíjense, de acuerdo al simulador, lo que estoy haciendo es reaccionar es cloruro férrico, del que me interesa es el hierro más 3, más el tiocianato de sodio, que normalmente se utiliza. Yo voy a usar el tiocianato, y ese formará un complejo coloreado, ¿no? Que es más o menos de color, ¿qué color será? Pues guindo, no sé, rosadito. Ustedes saben de color, ya yo no, yo soy inútil para colores, pero es más o menos rojo. El complejo coloreado, que es el tiocianato ferroso, ¿no? Ese es lo que se va a formar. Entonces, lo que debo de analizar es qué tenía en un principio, cuál es el cambio que va a ocasionar en la reacción química y qué tengo al finalizar, cuando terminemos la reacción química, que es el equilibrio. ¿Cuándo termina la reacción química? Cuando llegamos a un equilibrio dinámico entre productos y reactivos, ¿no? Entonces, en un inicio, fíjense, en un inicio de hierro, yo dije, de acuerdo a mi simulador, de acuerdo a lo que viene en la tablita también, inicialmente coloqué 0,01 molar de hierro y de tiocianato 0,05 molar. ¿Listo? Obviamente no había nada de eso en un principio. Luego ya ocurrió la reacción química, y al terminar la reacción química, de acuerdo a mi visión, en el equilibrio, yo obtuve una concentración de 0,009 molar. Listo. Ahora el cambio. No olviden que los productos se generan y los reactivos se consumen. En este caso tendré que hacer que se consuma estequiométricamente. En este caso, estequiométricamente, en esta reacción, lo de bueno es que todo es 1, 1, 1, ¿no? Un hierro, un tiocianato genera 1 de tiocianato ferroso. O sea, no hay que, si fuera un 2, un 3, ahí sí tendríamos problemas, ¿no? Por ejemplo, si aquí hubiera un 2, el cambio tendría que ser menos 2x, ¿no? Pero como todo es 1, eso es lo bueno, entonces lo que se consume en los reactivos, como se está consumiendo, el cambio será menos x, ¿no? Porque es relación 1. Y el producto se va a generar esa cantidad X. Por ende, ¿cuánto voy a tener al final cuando termine la reacción química? Aquí tendré 0,01 menos X y aquí 0,05 menos X. Entonces ya sé cuánto vale X. X vale 0,009 molar. Ya sé cuánto vale X, de acuerdo a al menos esta parte, ¿no? De acuerdo al producto generado del complejo coloreado. Como ya sé cuánto vale X, puedo decir cuánto será la concentración de hierro más 3 en el equilibrio, cuando termine la reacción química, que será 0,01 molar menos 0,009 molar. Si mis matemáticas no fallan, tendría que ser 0,001. A ver, ustedes, chicos, sus calculadoras juventud tengan a la mano
Y díganme si esa será la concentración de hierro más 3 en el equilibrio, 001. Por ahí mi... Sí, doctor, está bien. Muy bien, ya, me van a corregir. Por ahí, a veces mi mente me juega sucio, luego estoy haciendo otros cálculos. Del tiocianato, la concentración de tiocianato será 005 menos 0,009 molar. Y entonces esto, de acuerdo a ver a mis cálculos rápidamente mentales, será 0,045, creo. ¿Cuánto sería? Pues 41, creo. A ver, ¿ustedes qué Sobre dicen? 0,041. Ah, ya, muy bien, 0,041. Esta será la concentración de tiocianato. Con esos datos ya puedo hallar la constante de equilibrio, porque la constante de equilibrio, no olviden chicos, como esto está todo en disolución acuosa, tengo que hacer la concentración de los productos, que en este caso será la concentración del complejo coloreado, que es el tiocianato ferroso, entre la multiplicación de los reactivos, que será la concentración de hierro por la concentración de tiocianato. Todo en el equilibrio, no iniciales. Porque cuando son iniciales, a eso se llama cociente de reacción, pero cuando termina la reacción química en el equilibrio, ahí se llama constante de equilibrio. En este caso, para este primer experimento, la constante de equilibrio, por lo tanto, valdrá, de acuerdo a lo que tengo acá, de tiocianato es 009 molar, pero no olviden que hay que dividir entre 1 molar, entonces solo queda el valor numérico. Y de hierro tengo 001 molar, divido entre 1 molar, solo queda ese valor numérico por el tiocianato, que será 0,041 molar, que divido entre 1 molar y solo quedará ese valor numérico. Por eso la constante de equilibrio es adimensional. ¿Cuánto obtendremos bajo esos criterios como constante de equilibrio? ¿Cuánto obtienen chicos? A mí me salió Doctor, 219,5. 219,5. ¿Qué dicen los demás? Muy bien, 219,5 será la constante. Muy bien. Ahora con eso retornemos a nuestra hojita que estábamos llenando en la tablita. A ver, vayamos a la tabla. ¿Dónde está mi tabla? Ay, otra vez me olvidé anotarme cuánto era de hierro. Creo que teníamos 001, si mi memoria no falla. Van a corregir ya. Y de aquí 0,041 también. Algo así era, ¿no? Esto es bien, ¿ya? Las concentraciones de equilibrio que hemos hallado mediante cálculos, estos dos hay que hallar mediante cálculos, me halla, ¿ya? Y con estos datos de concentraciones en el equilibrio, hallamos la constante de equilibrio, que en este caso obtuve 209,15, creo. ¿Qué dicen, chicos? ¿Estoy bien o estoy mal? Pues díganme si estoy mal. 0,5 era, doctor, 219,5. Ah, ya, entonces el 1 me equivoqué. 219,5, así. Muy bien. Listo. Entonces así lo hice con la primera columna. Así hice la primera. Así me van a hacer el cálculo, chicos. Y así me van a hacer 5 veces. Aquí llenarán otro, aquí llenarán otro, etcétera, etcétera. 5 experimentos. Y en cada uno hallarán, obviamente, unas constantes de equilibrio cercanas a 219, ¿no? Por ejemplo, aquí no se hallarán 205,8. Me estoy inventando porque ya no hice este experimento. Ustedes lo van a hacer de manera verídica, ¿no? Aquí 220,4. Aquí 208,7. Me estoy inventando, ¿ya? Aquí 222,7, etcétera, etcétera, ¿ya?
Entonces, una vez que hayan las 5 experiencias que van a hacer ustedes, siempre todo a 25, porque no olviden que esta primera tabla tenemos que hacer constante de equilibrio a 25 grados centígrados. La temperatura no modifican. Lo único que modifican es las concentraciones iniciales que van a colocar de hierro y de tiocianato. Y con esos datos, obviamente, irán hallando estas constantes de equilibrio. Una vez que tengan estas 5 constantes de equilibrio, sacan la media y esa será, con los datos recolectados, determinar la constante de equilibrio. En este caso deben de sumar hipotéticamente 219 más 205 más 220 más 208 más 222, lo dividen entre 5 y esa será su constante de equilibrio. La media, me van a hacer la media. No deben de dispersarse demasiado, deben ser valores cercanos. ¿Ya? Obviamente es difícil que obtengan el mismo valor numérico, 219,5, entonces salvo que sean, que puedan hacerlo de manera muy exacta, ¿no? Pero es medio complicado. Entonces, porque todo también depende de la visión que tengamos y de la pantalla, ¿no? Para hallar la concentración del tiocianato ferroso. Eso, chicos, y así me hallan la constante de equilibrio de la primera tabla a 25 grados centígrados. Algo no quedó claro, chicos, cómo llenar la primera tabla. Algo no les quedó claro. Hablen ahora o callen para siempre. Doctor, disculpe. Dime. ¿Podría, por favor, colocar la diapositiva donde nos explicó los cálculos? Por favor, me olvidé anotar una parte. Ahí lo tienen. A ver si veré. Hierro. No, al revés había sido, ¿no? Hierro. No, está bien. Hierro era 001 y tiocianato 0041. Muy bien. La constante de equilibrio 219,5. Muy bien. Así me van a hacer los cálculos para los 5 experimentos. Ya hice solamente el cálculo de 1. Pero de esta manera me determinarán las 5 constantes de equilibrio para llenar la primera tabla. ¿Qué tal, chicos? ¿Alguna duda más? Muy bien, quedó todo claro. Entonces, ahora sí llenemos la segunda tabla. Lo voy a quitar eso. ¿Ya lo tienes para quitar y colocar? Sí, doctor. Sí, doctor, gracias. Muy bien. Entonces, retornemos al Word que tenemos para llenar las tablitas. Muy bien, esto ya lo llenamos. Ahora vamos a llenar la segunda tabla, que es esta. La relación entre la constante de equilibrio y la temperatura. En este caso, lo que vamos a modificar van a ser las temperaturas. Van a ser, en la guía he colocado 6, pero hagan 5 nomás, ¿ya? Porque sin motivo he colocado los 6. Todo tenía que ser 5 datos. Aquí me emocioné y le coloqué 5 columnas, ¿ya? Entonces solamente hagan 5 experimentos igual. Como aquí hemos hecho 5, aquí van a ser 5 experimentos. Aquí también, igual realicen 5 experimentos. Entonces, una columnita quítenlo. Ya lo he quitado. Aquí había una columna más en la guía que les envié. Ahora, lo que deben de hacer acá es manteniendo las concentraciones de los reactivos iniciales constantes. O sea, yo debo de escoger una de estas 5 que voy a hacer, una de estas 5, una de ellas escoge. Y ahí también me voy a dar cuenta, ahí hay muchas posibilidades, ¿no? De las 81 posibilidades graves, ¿no? Que pueden hacer justamente la misma. Entonces, aquí de estas, una escogen. De todas estas tablitas que llenaron de concentraciones, unita van a escoger. Como conmigo ya hicimos uno, que es esta, entonces por defecto yo esas mismas voy a considerar. Voy a considerar de hierro, y en este caso voy a trabajar con 0,01 como concentración inicial. Y del tiocianato como concentración inicial voy a escoger 0,05 en mi simulador. ¿Ya? Y aquí debo de escoger 5 tablitas, ¿no? Desde 5 grados centígrados hasta 80. Y ahí tenemos 16
opciones, de las 16 posibilidades, de las 16 opciones que tenemos, escójanse 5. 5. Por eso no puede haber dos informes idénticos, porque aquí fíjense, de estas 5 sobre 16 hay que multiplicar por las 81 posibilidades y eso se vuelve cada vez más grande, ¿no? Entonces, es muy difícil que existan dos informes idénticos. En la primera tabla tal vez puede haber dos idénticos, aunque difícilmente esta, porque no todos tienen la misma visión. Entonces no puede haber dos informes idénticos. ¿Ya? Acá, entonces, ustedes de las 16 temperaturas posibles, escójanme 5. Yo, por ejemplo, voy a escoger, no sé, voy a escoger 10 grados centígrados, 20 grados centígrados, 25, 50 y 70, por ejemplo. De todos esos, porque va desde 5 hasta 80, de 5 en 5, ¿no? No puedo escoger 37, por ejemplo, porque no me da el simulador. El simulador va avanzando de 5 en 5 grados centígrados, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, voy a escoger 5, 20, 25, 50 y 70. De estas, chicos, yo voy a hacer dos, porque una ya lo hice, este de 25 grados centígrados ya lo hice, ¿ya? Porque ya lo he hecho en esta primera tabla, ¿ya? Para evitarnos tiempo, estos datos le voy a copiar, por lógica, ¿no? Porque si no, voy a estar repitiendo varias veces. Para no estar haciendo varias veces, este experimento ya lo voy a repetir a 25 grados centígrados, ¿no? Entonces aquí la temperatura obviamente será 298 Kelvin, llevenlo a Kelvin, y aquí las concentraciones, a ver, de hierro en el equilibrio, yo obtuve 001. Me copiaré acá. Será 0,001 y de tiocianato era 0,041 y de el complejo coloreado 0,009 y constante de equilibrio 219,5, ¿no? Eso será la primera experimento que yo alineé. Ahora de estas voy a hacer unita más, ya, unita más para mostrarles cómo se hace. Por ejemplo, voy a hacer con 70. ¿Ya? Esta última la voy a llenar con 70 grados centígrados. Así con estos dos puntos les voy a demostrar cómo se llena esto. Pero ustedes deben de hacer 5. ¿Ya? Entonces, a ver, vayamos al simuladorcito. Vayamos al simulador. ¿Dónde está el simulador? Aquí estás. Guay, guay, guay. Muy bien. Entonces, estas, para empezar, chicos, con estas retornan. Ya con este botoncito vuelven hacia atrás, rebobinan, por así decirlo. Fíjense, lo voy a apretar y va a volver otra vez hacia atrás. Uy, ahí está. Volví hacia atrás. Y esto también colóquenle todo en 0. ¿No? Así van a tener todo en 0. Empiecen todo en 0 y listo. Ahora acá, esto ya dije que yo lo voy a mantener. Ahora es la concentración que yo voy a utilizar para la segunda tabla. No debo de mover ahora estos botoncitos. El único que debo de mover es ahora la temperatura, que dije 70 grados. Entonces vamos a hacer a 70 grados centígrados, ¿no? Porque se puede llegar hasta 80. Más de 80 no se puede. Y lo más bajo que pueden hacer 5 grados centígrados, ¿no? 5, 25, etcétera, ¿no? Hay 16 opciones. Entonces yo voy a usar el de 70, les dije. Entonces vamos a hacer el de 70. Ya saben, este botón es para iniciar, ¿no? Mis concentraciones 005 de tiocianato y de hierro 001, que esto ya no voy a modificar, solo modificar la temperatura 70 grados centígrados, ¿no? Y ahí está, se forma el complejo coloreado. Ahora ya saben, aquí es a mi visión. Cada uno tiene su propia visión y su propio criterio de igualdad. A ver, por ejemplo, para mí, creo que ese es muy fuerte para mí. Entonces, esto habría que bajarlo y con esto afinar. De acuerdo a mi ojo y mi pantalla, creo que es esta. Sí, creo que es esa. De acuerdo a mí, es esta. Entonces, la concentración del complejo coloreado es de 008, ¿ya? 0,008 molar. Con esos datos de 008 molar ahora voy a llenar y voy a hallar la constante de equilibrio a 70 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer es retornar a mis cálculos. Vamos a hacer los cálculos.
Listo. En mis cálculos, para no estar haciendo otra vez lo mismo, lo único que voy a hacer va a ser cambiar, voy a borrar y ya. Esto por cuestiones de flojera, ¿ya? Entonces, como ya mantení 001 y mantuve 005 de hierro y de tiocianato, el complejo coloreado ahora a 70 grados es 008. O sea, aquí nada más va a cambiar. Va a ser 008. En otras palabras, esto ya es 008. Entonces voy a corregir todos los datos, ¿no? 008. Y aquí entonces será, por lógica, 002. ¿Qué dicen? ¿Estoy bien o no? Si es 001 menos 008, muy bien. Del otro también corregimos, ¿no? Esto ya no va a ser 009, sino va a ser 008. Entonces, por flojera, ¿ya? Me da flojera escribir otra vez esos valores numéricos. Entonces aquí será 0042. ¿Qué dicen? ¿Obtienen esas de esta? Muy bien. Ahora aquí obviamente debemos de cambiar. Aquí los valores, va a cambiar todo. Mejor lo borramos. Entonces la concentración del complejo coloreado, dijimos que en esta parte va a ser 008. De hierro 002 por tiocianato 0042. Con esos datos, juventud, ¿cuánto será la constante de equilibrio a 70 grados centígrados? Doctor, a mí me sale 95.2. Muy bien, ¿qué dicen los demás? 95.2. Muy bien. Entonces, fíjense, eso, con esos datos que hice los cálculos, voy a eh, voy a llenar la tablita de mi Word, ¿no? Voy a llenar la tablita de mi Word. A ver, ¿dónde está mi Word? Word. Uy. ¿Dónde estás, Word? Aquí estás. Entonces, a 70 grados centígrados, uchilas, más 273, 343 Kelvin, ¿no? A ver, súmenle 70 más 273, 343, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿cuánto obtuve? Ula. Díctenme las concentraciones de equilibrio, me olvidé anotarme. Y está en otro lugar. No puedo visualizar, porque es uno sobre otro. Tendría que dejar de compartir. ¿Cuánto era de hierro en el equilibrio? 0,02. 0,02. Muy bien, ya me acordé. Esto, por lo tanto, era 0,042 y este era 0,008 y esto era 90 y cuánto? 95,2. 95,2. Muy bien. Entonces, fíjense, de acuerdo a esta visión que yo puedo chequear, a más temperatura, menor constante de equilibrio. Y a menor temperatura, mayor. Entonces, yo esto ya no voy a hacer este experimento. Estos me voy a inventar, ¿ya? Me voy a inventar, ¿ya? Por ejemplo, a 10 grados centígrados, 273 sería 283 Kelvin, esto sería 293 Kelvin, esto sería 323 Kelvin, ¿ya? Obviamente eso no es invento, esos son las temperaturas en Kelvin, pero este sí me voy a inventar, por ejemplo, ¿ya? Yo de aquí obtuve 219 y aquí obtuve 95. Yo supongo que por aquí estará un 120,5.
Sí, 8. Lo estoy inventando, ¿ya? Ustedes van a hacer el experimento 5 veces. Supongo que aquí será más grande, un poquito más grande. 200, no sé, 25,8. Y aquí a 10 un poquito más grande, ¿no? 236,1. Me estoy inventando esos valores numéricos, no son ciertos, porque no estoy utilizando el simulador. Pero con estos datos, chicos, que me he dado, yo tengo que calcular una vez que llene esta tabla con datos en el simulador, debo de hallar cuánto es la entalpía de la reacción química, la entropía de la reacción química y la energía libre de Gibbs estándar, ¿ya? Ahora eso les voy a enseñar cómo se hace esos cálculos. Entonces, permítanme mostrarles mi hojita de cálculos. A ver, a 002, 0042, 95, ¿cómo está? Perfecto. Ahora vamos a hacer los cálculos de la segunda tabla que me inventé. Con dos sí eran ciertos, pero los otros tres me inventé. Entonces, seguramente tal vez los resultados no van a ser tan acertados, ¿no? Porque me estoy inventando. Pero va a servir como guía más o menos cómo ustedes deben de hacer los cálculos verdaderos con el simulador. Uy, a ver. Entonces, lo que debemos de hacer es una tablita que correlacione la temperatura en Kelvin y la constante de equilibrio. Eso es lo que debo de hacer, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, dije que a 10 grados centígrados, o sea, 283 Kelvin, me inventé el valor y dije 236,1. No sé si será cierto. Puede ser como no puede ser. A 20 grados, o sea, 293 Kelvin, dije 225,8. 225,8. Este sí lo hice. A 298 sí es un valor verdadero que hice con el simulador, 219,5. Este también me inventé, ¿no? A 50, que era 323 Kelvin, me inventé y dije 120,8. Y el último que sí hice, ¿no? A 70, que es 343 Kelvin, la constante de equilibrio era 95,2. Entonces, estas dos son correctas, pero tres están inventadas, ¿ya? Esta está inventada, no sabemos si es así, esta también está inventada, ¿ya? Las otras dos sí son correctas, pero la vamos a asumir como si fueran ciertos para que les explique cómo deben de hacer los cálculos, ¿ya? Primeramente, la fórmula que vamos a utilizar me dice lo siguiente, que el logaritmo neperiano de las constantes de equilibrio es igual al negativo de la entalpía de la reacción química sobre la constante R por 1 sobre temperatura, más la entropía de la reacción química sobre la constante R. Entonces, si esto yo lo voy a volver una recta por regresión lineal, entonces voy a tener que Y es igual a BX más A, o A más BX, ¿no? No importa el orden de los factores, ¿no? Yo voy a hacer Y es igual a BX más A para explicar lo siguiente. Para decirles, ahora sí, chicos, les voy a pedir que abran sus calculadoras en estadístico, regresión lineal. De Y es igual a A más BX. Una vez que ingresen ahí, en la columna X deben de introducir la temperatura invertida. La temperatura invertida deben de introducir en la columna X. En otras palabras, 1 sobre 283, 1 sobre 293, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso debe de ser en la columna X. Y en la columna Y, para hacer la regresión lineal, deben de introducir el logaritmo neperiano de las constantes de equilibrio. O sea, el logaritmo neperiano de 236,1, de 225,1. ¿Listo, chicos? Eso, introduzcan esos datos en su calculadora y debemos de extraer la ordenada al origen, la pendiente y el R cuadrado. El R cuadrado debería salir cercano a 0,9 para decir que hay una correlación. Como yo me inventé, tal vez va a salir distinto a 0,9. Esperemos que salga a 0,9 para ver si me inventé bien esos valores numéricos. Entonces, chicos, a ver, con sus calculadoras, indíquenme ordenada, pendiente y el coeficiente de Pearson al cuadrado.
coeficiente de correlación. Chicos, ¿cuánto la ordenada, la pendiente y el R cuadrado? Para mí la ordenada me sale menos 0,21. ¿Ok? ¿La pendiente? 1635,3. 1630. 35,3. ¿Y el R cuadrado? 0,97. Ah, ya, me inventé más o menos, ¿ya? Ustedes más o menos algo así tienen que llegar también, ¿no? Que el R cuadrado salga lo más cercano a 0,9, ¿no? Para indicar que hay una correlación entre las dos variables, ¿no? La dependiente y la independiente. Pero ustedes van a seguramente hacer mucho más exacto. No olviden que yo 3 datos me estoy inventando, por lo tanto tal vez va a salir un poquito distorsionado, ¿no? No va a salir los valores que deberíamos de obtener verdaderamente con el simulador. Pero vuelvo a decirles, va a servirles como guía, ¿no? Como se hace el cálculo. Para la primera parte, dice, con los datos recolectados determinar cambio de entalpía de la reacción. Entonces, para el cambio de la entalpía de la reacción, si se dan de cuenta, chicos, la entalpía de la reacción química negativo sobre R es lo mismo que la pendiente. Eso quiere decir que la pendiente es igual al negativo de la entalpía de la reacción química sobre R. Entonces, si yo quiero calcular la entalpía de la reacción química, tendré que multiplicar el negativo de la pendiente por R. Entonces, calculamos la entalpía de esa reacción química, que será el negativo de la pendiente, pero la pendiente también era negativo, menos 0,21. Menos 0,20. Ay, perdón. La pendiente no es 0, no, es la ordenada al origen, me equivoqué. La pendiente es 1635,3. La pendiente. Esto está en Kelvin, ¿ya? Porque hemos medido la temperatura invertida. Por la constante R, que utilizaremos el 8,314. Vamos a multiplicar por 10 a la menos 3 para obtener en kilojoule, ¿no? Porque esto será kilojoule, Kelvin, mol. Aquí no olviden que Kelvin con Kelvin se va a simplificar. Y de esa manera tendré la entalpía de la reacción química en kilojoule mol. ¿Cuánto, chicos? Bueno, a lo que veo va a salir negativo, menos algo. Seguramente es exotérmico entonces esta reacción química. Doctor, a mí me sale menos 13,59. Listo. Este será por lo tanto, ¿ya? Menos 13,59 kilojoule mol será la entalpía de la reacción química. Ahora lo mismo hacemos para la entropía. Si se dan de cuenta, la entropía sobre la constante R es la ordenada al origen, ¿no? Eso significa que la ordenada al origen es igual a la entropía de la reacción química sobre R. En otras palabras, para calcular la entropía de la reacción química, debo multiplicar la ordenada por la constante R. Entonces calculamos la entropía. La ordenada obtuvimos menos 0,21, multiplicamos por R, que es 8,314 Joule Kelvin mol, y así tendremos la entropía de la reacción química en Joule Kelvin mol, que también saldrá negativo, ¿no?
Doctor, a mí me sale menos 1,75 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3, no creo. Sí, bueno, así me sale. No, si has multiplicado 8,314 por 10 a la menos 3, Sí, sí, sí. ¿no? Ay, No, entonces, solamente 8,314 nomás. sí. Menos 1,75. Ahí ya, listo. Ya. Porque la entropía se mide en Joule Kelvin mol y la entalpía en kilojoule mol. ¿Listo? Entonces, la entropía para esta reacción química de hierro con tiocianato, de acuerdo a ese simulador, sería una entropía de menos 1,75. Aunque me he inventado, no me he inventado 3 números, eso hay que recalcar varias veces para que no crean que tienen que obtener estos valores numéricos. No van a obtener estos. Seguramente obtendrán otros distintos. Entonces, la entalpía, de acuerdo a mis datos hipotéticos, será menos 13,59 kilojoule mol y la entropía menos 1,75 joule Kelvin mol. Listo, ya tenemos eso. Lo último, que pide el cambio de la energía libre de Gibbs estándar. Para esa última, chicos, existen dos maneras de poder hacer el cálculo. Uno, que la energía libre de Gibbs estándar es igual al negativo de RT por el logaritmo neperiano de la constante de equilibrio. Y otro, con las dos deben de hacer, ¿ya? Que será igual a la entalpía de esa reacción química menos la temperatura por la entropía de esa reacción química. Con las dos fórmulas deben de hacer para demostrar que hay una igualdad. Bueno, no van a obtener el mismo resultado, pero algo cercano, no muy lejano. Ahora, como yo me inventé, tal vez va a salir lejano, no sé. Vamos a ver si hice un buen invento para que la entalpía sea la misma por los dos métodos. Por el primero, la energía libre de Gibbs estándar será igual al negativo de R, que es el 8,314 por 10 a la menos 3 kilojoule Kelvin mol, por la temperatura. En ese caso vamos a usar la primera tabla. Y la primera tabla hicimos a 25 grados centígrados, o sea, 298 Kelvin. Ya con la primera tabla van a hacer esto. Por el logaritmo neperiano de la media, porque no olviden que hemos hecho 5 constantes de equilibrio y luego le sacamos la media, el promedio, con la media van a utilizar, ya, con el valor promedio. Yo no hice el valor promedio, pero como obtuve en el primer experimento 219,5 a 25 grados centígrados, esa voy a utilizar, ¿ya? 219,5, asumiendo que fuera la media, porque solamente hice un experimento. Pero ustedes tienen que hacer 5 experimentos. Con la media, eso deben de colocar ahí la constante de equilibrio. Y así tendremos la energía libre de Gibbs estándar. A lo que veo va a salir negativo, menos kilojoule mol. ¿Menos cuánto? Doctor, a mí me sale menos 13,35. Listo, menos 13,35 kilojoule mol. Ahora, con el segundo método, con la segunda fórmula, deberíamos de obtener un valor cercano o casi igual, ¿ya? Para verificar que hemos hecho bien tanto la primera como la segunda tabla. Entonces, seguramente, a ver, si me he inventado bien, va a salir lo mismo. La entalpía. La entalpía dije menos 13,59. La entropía, que en este caso era menos 1,75. En ese caso, sí la vamos a hacer por 10 a la menos 3 para que sea kilojoule, porque no olviden, joule con kilojoule no se puede sumar, pero kilojoule con kilojoule sí se puede sumar. Entonces, por eso lo voy a multiplicar por 10 a la menos 3 para que sea kilojoule. Entonces voy a poder sumar kilojoule con kilojoule. Y de esa manera tendré la energía libre de Gibbs
en condiciones estándar, que esperemos obtengamos menos tantos kilojoule mol. Doctor, sale menos 13,06. Ahí está. Ha sido buen invento entonces. Ayer, ayer me inventé mal, porque ayer no sé qué habrá pasado. A ver, estos son los datos de ayer. Ayer creo que me dictaron mal. Creo que esta era ahorita lo que estoy viendo, creo que esto era la ordenada y esto era la pendiente, pero ayer me dictaron al revés. Me dijeron que la ordenada era 364 y la pendiente era menos 0,22, pero creo que la ordenada era menos 0,22 y la pendiente era 364. Creo que ahí se equivocaron, ¿ya? No sé, porque no salió lo mismo. Porque fíjense, ayer la entalpía me salió muy chiquitito, 1,83 joule mol, pero la entropía me salió muy grande, 3030. ¿Por qué? Porque creo que aquí, cuando me dictaron, invirtieron. Creo que ese fue. Y entonces, cuando hicimos con los dos métodos, aquí obtuve menos 13,13, pero aquí menos 903, que no era nada cercano, ¿no? No tenía nada que ver un dato con el otro dato. Pero en este caso, con ustedes, estamos obteniendo casi el mismo. Algo así tienen que obtener con las dos fórmulas. Los valores de energía libre de Gibbs por los dos métodos tiene que salir el mismo resultado, casi, ¿no? Y analizan la espontaneidad, si esta reacción es espontánea o no es espontánea, ¿no? De las cuatro condiciones para analizar la espontaneidad, ¿no? Que hemos visto que cuando tenemos entalpía y entropía, ese puede ser negativo, 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 positivo, positivo, negativo, positivo, positivo, y ahí analizamos cuándo es espontáneo, cuándo no es espontáneo. Analizan esa espontaneidad para ver si este tipo de reacciones es espontáneo o no. Esto hemos hecho en teoría, ¿no? Y en base a eso tienen que hacer el análisis para ver si estas, en este caso, a 25 grados centígrados sí sería espontáneo, ¿no? Pero no siempre. ¿Por qué? Porque va a ser impulsado por la entalpía, pero este le va a frenar. La entropía va a ser frenado por la entropía. Entonces, no siempre es espontáneo. ¿Cuándo es espontáneo? A bajas temperaturas, etcétera, y eso me analizan la espontaneidad para esta reacción química. ¿Ya? Eso, chicos. Ahora, lo que deben de hacer es por persona, ¿ya? Y háganle solamente una hojita, no le aumenten más hojitas, ¿ya? Como es hoja de reporte, esa hojita nada más llénenlo, ¿ok? Con los datos que van a ir obteniendo en este simulador. No, traten de no hacer más de eso, solamente es una hoja en verso y reverso la hoja de reporte. No lo aumenten 2, 3 hojas, ¿ya? Yo les pediría eso. Ahora, salvo que tengan letra grande, ¿no? Si escriben grande, ya ni modo, van a tener que aumentar 2, 3 hojas. Pero debería de bastarles la hojita de reporte. Esa hojita de reporte me la van a presentar cuando retornemos a lo presencial, que esperemos ya pronto, que termine pronto esta locura. Pero si sigue esta locura, vamos a ver, voy a analizar y también las autoridades seguramente nos estaban indicando que podemos ir tomando exámenes cada lapso de tiempo. Entonces, algo así vamos a tener que hacer, en escoger algún día para ir a la facultad y tomar el examen. Los exámenes tienen que ser presenciales, ¿ya? Los exámenes tienen que ser presenciales. Entonces, el examen previo de este laboratorio va a ser presencial, solamente que está quedando en debe. No será examen previo, será un examen, no sé, posteriori, a posterior, algo así, seríamos el examen previo. Entonces, chicos, eso, ya, para ir ganando el tiempo, porque si no, nos va a ganar el tiempo y luego no vamos a completar los 15 o 16 laboratorios. No, tenemos que, de alguna manera, subsanar por estos conflictos que se han presentado en nuestro país, ¿no? Entonces, chicos, no sé si hay alguna duda, algo que no les ha quedado claro para hacer los cálculos, pregunten ahora o callen para siempre. Bueno, como alguien dijo, si no hay preguntas es que se entendió muy bien o no se entendió nada.